que mi amor sea decirte sí hasta el final. Abrimos el texto de la palabra de Dios. Les digo, para aquellos que tienen posibilidades de ir al texto bíblico, siempre ayuda. Estamos leyendo, todo el año vamos a leer durante el año el Evangelio de Lucas, que tiene sus propias características, y hoy la vamos a ver de un modo particular, porque en Lucas, en el capítulo 6, versículos 20, 26, aparecen las bienaventuranzas. Y claro, inmediatamente cuando decimos bienaventuranza, más o menos ya sabemos de qué se trata. Pero dejemos que esa palabra de Dios nos acompañe, la proclamamos, la recibimos, la contemplamos y le pedimos al Señor que nos dé alguna pista para el día. Dice así el texto. Entonces Jesús, fijando su mirada en los discípulos, dijo: felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y los proscriban, considerándolos infames a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera los padres de ellos trataban a los profetas. Palabra del Señor. Y vuelvo a decir, estamos leyendo las bienaventuranzas en el Evangelio de Lucas. Y acá una primera como aclaración que nos puede ayudar. El texto de las bienaventuranzas aparece en Lucas y en Mateo, y con algunos aspectos distintos. No pretendemos acá hacer un curso exegético, estamos simplemente, como todas las mañanas, dejando que esa palabra de Dios nos acompañe, nos ilumine, o a veces cuando esta catequesis se vuelve a repetir a la tarde, dejando que esa palabra de Dios dé sentido al día, que sea como nuestra brújula, lámpara para nuestro caminar. Y en las bienaventuranzas en Lucas, y todo el Evangelio de Lucas, tiene como protagonista muy importante los pobres. En el texto de Mateo 5, que es el otro texto de las bienaventuranzas, más bien habla de actitudes interiores, la mansedumbre, la pobreza de espíritu, la pureza de corazón. En cambio, acá el Evangelio de Lucas, este texto de las bienaventuranzas, habla más bien a secas de los pobres, de los que pasan hambre, de los que lloran en su miseria y su angustia, los desterrados y despreciados por la sociedad. A ellos se les promete un premio celestial. Se les ofrece una esperanza para darles alegría en las angustias y en los desprecios. Porque ellos que están sufriendo, que parece que han quedado al margen del camino, sin embargo Dios fija su mirada. Y acá les invito a que comencemos como inicia el texto que hemos proclamado. Jesús fijando la mirada en sus discípulos. Es una misma expresión que en los Hechos de los Apóstoles va a usar Pedro cuando en ese paralítico, en el primer milagro de los Hechos de los Apóstoles, está en la puerta del templo y Pedro fijando su mirada. Yo te propongo que hoy fijemos nuestra mirada en las distintas pobrezas, realidades de hermanos nuestros que están sufriendo. Y ahí quizás pueda surgir la consigna de hoy. Te invito a que nos ayudes a fijar la mirada en los más vulnerables. Pueden ser los pobres que están en situación de calle, en aquellos que tienen su familia totalmente destruida, en aquellos que están viviendo el destierro
los emigrantes, aquellos que a lo mejor la droga los ha sacado la juventud y la niñez, aquellos que están en la cárcel, aquellos que están en el hospital enfermos y a lo mejor abandonados. Pedirle al Señor que hoy te ayude a poner la mirada en un rostro y en una situación concreta. Pero no como un sociólogo, no como un político que se mete, no, como alguien que quiere seguir a Jesús. Y hoy a vos, a mí, nos invita. Fijad tu mirada. Detenete a este que está al borde del camino. Para ahí ver de un modo especial el rostro de Jesús, pero también para sentirnos llamados a hacer algo por Él. Quizás pueda ser rezar, pero a lo mejor puede ser alguna otra acción, o a lo mejor ya la estás haciendo y nos podés compartir. Como siempre, tenemos los contactos para podernos comunicar. Recordad que si es un mensaje de voz, me podés mandar en el WhatsApp al 351-8171-593. Si es un mensaje de voz, lindísimo, pero que sea cortito para que puedan entrar varios. Un minuto y medio. Pero repetimos la consigna. Dios hoy nos invita a fijar la mirada en aquellos que están sufriendo. Y el Señor nos dice, fíjense la expresión, fuerte es fuerte, porque no habla en general, sino que dice felices. Y nosotros tenemos que ser también signos de esa mirada que el Señor acaricia, cuida y acompaña. Le dejamos a Alejandro Segura que nos ayude a seguir como rumiando esta palabra de Dios, y después les propongo que hagamos 3 pasitos en esta catequesis de este miércoles, que insisto, hoy estoy yo a cargo, el Padre Alejandro, simplemente por unos días estamos acompañando al Padre Javier, que está con un problemita sencillo de salud. Pobre Padre, tiene que descansar un poco, pero felices también nosotros si somos capaces de fijar la mirada en aquellos que el Señor ama de un modo especial. Vamos al tema musical que nos propone Alejandro. Felices los de espíritu de pobre, de ellos es el reino de los cielos. Felices los que ahora están sufriendo, van a recibir un profundo consuelo. Felices los que con paciencia esperan, de ellos será la tierra en herencia. Felices los hambrientos de justicia, van a ser saciados y tendrán la vida. Esta es tu buena nueva, Jesús manso el corazón. Este es el evangelio en el que quiero creer. Enséñame a vivirlo para darlo a conocer. Dame tu mirada nueva, hace más honda mi fe. Felices los que tienen compasión, en Dios van a encontrar mucho perdón. Felices los de corazón limpio, en sus vidas ellos van a ver a Dios. Felices todos los que buscan paz, porque
porque hijo de Dios lo llamarán. Felices los perseguidos por buenos, para ellos es el reino de los cielos. Esta es tu buena nueva, Jesús manso es corazón. Este es el evangelio en el que quiero creer. Enséñame a vivirlo para... Damos como 3 puntitos. A mí me gusta, a veces pues, soy catequista, sistematizar para poder que se nos quede como más grabado. Y por supuesto que en una exhortación del Papa, la exhortación apostólica Gaudate Exultate, sobre el llamado a la santidad del mundo actual, justamente el capítulo, dedica todo un capítulo, el capítulo 3 lo dedica a las bienaventuranzas, y me gusta porque dice, a la luz del Maestro. Jesús explicó con toda sencillez qué es ser santo, y lo hizo cuando nos dejó las bienaventuranzas. Son como el carnet de identidad del cristiano. Y acá una primera aclaración, ¿no? Son como el carnet del cristiano, ¿eh? Identidad del cristiano. A veces nosotros estamos, cuando hablamos del monte, inmediatamente vamos al monte Sinaí, donde Moisés tiene una teofanía de Dios y recibe los mandamientos, la ley, pero como un sello de la alianza de Dios con su pueblo. Pero a veces en la catequesis insistimos mucho en los mandamientos, en el monte Sinaí, y creo que nos falta planificar ese monte Sinaí en el monte de las bienaventuranzas, donde Jesús no viene a abolir la ley, pero viene en esa nueva teofanía, en esa nueva alianza, a mostrarnos qué significa esto, cómo Él planifica el amor, como Él amó, amando, dando la vida, y dando la vida por todos, pero especialmente por los más pobres. Y acá me parece que, evidentemente, y este es el primer punto que yo les propongo, las bienaventuranzas es realmente ir contra la corriente. Hoy hay que tener cuidado porque a veces decimos contracultural y tiene mucho significado, es un término que se utiliza muchas veces en política, además, pero a mí déjenme leer el número 65 de esta exhortación, ¿eh? Evidentemente que a veces cuesta, yo creo que las bienaventuranzas, yo siempre le digo a los catequistas de niños, no es un tema para quizás presentar las bienaventuranzas como texto, sino el espíritu y lo que está detrás de las bienaventuranzas a los niños. Pero el texto cuesta, porque ¿cómo va a ser feliz alguien que sufre? ¿Cómo va a ser feliz alguien que es pobre? Pero miren lo que dice. Aunque las palabras de Jesús puedan parecernos poéticas, sin embargo, van muy contracorriente con respecto a lo que es costumbre, a lo que se hace en la sociedad. Y si bien este mensaje de Jesús nos atrae, en realidad el mundo nos lleva hacia otro estilo de vida. Las bienaventuranzas de ninguna manera son algo liviano o superficial. Al contrario, ya que solo podemos vivirlas si el Espíritu Santo nos invade con toda su potencia y nos libera de la debilidad del egoísmo y de la comodidad y del orgullo. Volvamos a escuchar a Jesús con todo el amor y el respeto que merece el Maestro. Permitámosle que nos golpee con sus palabras, que nos desafíe, que nos interpele a un cambio real de vida. De otro modo, la santidad sería solo palabras. Parola, no son solo palabras. Pero tenemos que reconocer que esto es ir contra la corriente, porque estamos hoy en un mundo donde evidentemente también hay que reconocer que estamos en un mundo donde se idolatra el dinero, donde la felicidad es vivir modo selfie, sonriendo, como que todo te va bien, como que no hay problemas, donde un poco dejamos al margen todo aquello que acontece. Fíjense lo que ha sucedido esta semana con este viaje apostólico del Papa que está culminando, que ha sido extraordinario. Y sin embargo, por ahí es un simple comentario, casi yo le diría desapercibido.
Los que estamos, sí, vinculados en el mundo católico, por ahí sí recibimos las noticias, porque en Facebook, en Instagram nos viene, porque nosotros, por la cuestión del algoritmo, se están enterados. Pero yo tengo un colegio y les pregunté a los chicos si sabían dónde estaba el Papa, y ninguno tenía la menor idea. Pero por ahí va a ser noticias si el Papa recibe a tal político, a tal otro. Nosotros muchas veces tenemos una especie de, nos manejan, pero además hay que entender que el mundo de hoy está siendo manejado no tanto por políticos, no políticos, sino por grandes intereses económicos. Y entonces, claro, si mi meta es el triunfo, mi meta es ser reconocido, hoy hay chicos que sufren síndrome de ansiedad porque tienen pocos likes en su TikTok. Es enfermizo. Pero el poder y el dinero son realmente escalofriantes lo que puede hacer. Por eso, miren, nos pasó esta semana, nosotros estábamos en Buenos Aires, se realizó la semana del seminario y los seminaristas fueron a dar testimonio a parroquias y a colegios. Y un seminarista me contaba, yo doy clase en la Facultad de Teología, donde ellos estudian, y en el recreo le pregunto, ¿cómo te fue? Y me dice, tiene 23 años, me dice, padre, me sentí viejo. ¿Cómo viejo? Sí, porque la pregunta que me hacían los chicos del cuarto o quinto año, cuando yo entré al seminario, en cuarto año, era si me costaba mucho no formar una familia, cómo había sido mi vocación, cómo lo había descubierto, cuál había sido la reacción de mi familia. En cambio ahora me decía, ¿y cómo vas a juntar plata para comprarte un celular mejor, o una computadora, o para viajar, poder viajar por el mundo? Es decir, la preocupación de ellos era netamente materiales. Ese horizonte te asfixia. Y entonces, claro, lamentablemente después pasa, por eso hay que ser muy cuidadosos cuando no se acompañan con políticas públicas los barrios más vulnerables, porque la solución rápida para hacer dinero, ¿qué es? Vender droga. Y entonces empezamos a tener el narcoestado que va tomando posesión en distintos lugares. Y si de golpe la iglesia dice algo, nos metemos en política. No, estamos tratando de vivir las bienaventuranzas. Por eso mi propuesta, mi pregunta esta mañana es, yo, Alejandro, vos que me estás escuchando, que estamos compartiendo o viendo esta catequesis, entendemos que el Evangelio normalmente siempre ha ido contra cultura, porque aquellos primeros cristianos que ponían las cosas en común, pero que compartían la Eucaristía entre ricos y pobres, entre libres y esclavos, costaba, y por eso Pablo incluso se enoja con la comunidad de Corinto, porque no lo terminan de vivir. Era una locura pensar que Jesús venía a tratar de hermanos a todos. Era una locura para el judío que pensaba que era el pueblo elegido, entender que el Señor ampliaba, iba a la Decápolis, que Pablo va a hablar de otra evangelización que llega a todos. La contracultura es una nota, porque por algo el Evangelio es sal y fermento de un nuevo mundo. El reino no se construye si nuestro corazón se ha mundanizado. Se construye cuando nuestro corazón es renovado por la gracia de Dios. Por eso no tengamos miedo. No tengamos miedo, porque los santos son hombres que vivieron en un tiempo, encarnados, no eran extraterrestres. Amaban su geografía, amaban su momento histórico, pero fueron capaces de ir contra la corriente. Pensemos en Mamantura, pensemos en Carlo Acutis, pensemos en Santo Domingo, en Ignacio Loyola, pensemos en cada uno de los santos, en un Francisco de Asís. Son personas que, porque se dejaron transformar el corazón por el Evangelio e intentaron vivir las bienaventuranzas, nos regalaron la versión más linda de ese Jesús
que sigue caminando en medio de nosotros. Primer punto entonces para pensar. Me animo no a vivir enojado y nostalgioso de tiempos pasados, pero me animo yo hoy, en el día de hoy, en este miércoles, a ir un poquito contra la corriente y poner mi mirada en aquellos que sufren y entender que en eso estoy siguiendo al maestro. Vamos al tema musical que nos propone Alejandro y seguimos en esta catequesis del miércoles 11, Día del Maestro, al cual recordamos con mucho cariño. Cuando saboren la pobreza, alégrense, porque serán dueños de riquezas superiores. También la alegría llegue a todos los hambrientos, pues yo he prometido que siempre los saciaré. Alégrense, yo soy su Dios. Alégrense, mis elegidos, porque su recompensa será grande en el cielo. Alégrense, yo estoy aquí, nunca los abandonaré. Lo he prometido hasta el fin de los tiempos. Yo estaré, nunca me iré. Habrá muchos hombres que los odiarán, dirán cosas que ustedes no quieran escuchar. No bajen la mirada, fíjenla bien en el cielo. Pronto saltarán desbordados por la felicidad. Alégrense, yo soy su Dios. A mí me gusta mucho decir que la catequesis de alguna manera termina en la misa. De hecho, hoy a la tarde, a las 5 de la tarde, tengo la Eucaristía, que además nos vamos a unir a los venezolanos. Hoy es la fiesta propia de la patrona de Venezuela, así que también rezamos mucho por ese pueblo. Y si habíamos hablado de gracias a cada uno, porque nos fueron como introduciendo el segundo punto. El primero era, tenemos que ir contra la corriente. Tenemos que ser capaces de ser luz y fermento de algo nuevo que se está gestando, que es el reino. Pero también en las bienaventuranzas que se dedican a los pobres, que después lo vamos a vincular con Mateo 25, también tenemos que ser capaces de descubrir las nuevas pobrezas de hoy. Porque miren, hoy ustedes fueron nombrando el alcoholismo, los enfermos, y que están incluso muchas veces, no pueden ser acompañados por un sistema de salud que está colapsado por un lado desde la pandemia y también por todas unas dificultades económicas que no solamente en la Argentina, sino en el mundo entero. Pero hoy los turnos, yo acá en mi parroquia San Peregrino Laciosi, está un santo, San Peregrino Laciosi, que es patrón de los enfermos oncológicos. Yo veo a veces enfermos oncológicos que les demoran los tratamientos meses, y eso uno sabe lo que significa. Pero yo quisiera remarcar tres nuevas soledades. Por un lado, sí, tres nuevas pobrezas. Y la primera es justamente la soledad. Y estoy en la parroquia Soledad de María. Pero hay la soledad habitada, cuando lo tenemos al Señor, o la soledad de hermanos. No es soledad, nosotros decimos siempre en Soledad de María nadie está solo. Pero el problema es aquel que se encuentra solo, aislado, y aquel que se encuentra abandonado a veces por los suyos. Y no es una cuestión de franja etaria, porque a veces hay chicos solos
Por eso los chicos a veces quieren tanto a los abuelos, porque papá no tiene tiempo. O papá cuando llega está cansado, me dice, y está cansado y se pone a ver televisión. Y nunca me pregunta nada, no hablamos, no jugamos. La soledad de ese niño que está, vuelvo a decir, huérfanos con padres vivos. Por eso, por favor, los abuelos no se jubilen de ser abuelos. La soledad también de las grandes urbes, donde vivimos en departamentos, edificios, 100 departamentos y casi ni nos conocemos. Hasta a veces ni nos saludamos porque hay miedo, no queremos ser vecinos, no nos animamos. Y las reuniones de consorcios son más bien casi, yo le diría, una especie de convención de un partido que está en crisis, todas peleas. La soledad de aquel que se siente abandonado por sus hijos, que a lo mejor se fueron más lejos, pero no son capaces de un llamado por teléfono. Una nueva pobreza, ciertamente, la soledad. Y la soledad de aquel que a lo mejor siente que sus hermanos no lo entienden, y entonces de golpe crisis familiares, y me voy del WhatsApp familiar enojado. A lo mejor hay que encontrarse cara a cara, porque el problema es que hay que hablarlos cara a cara, no por un mensajito de textos. Pero la otra segunda soledad es la ansiedad. Estamos ansiosos porque estamos corriendo un ritmo tan grande, un ritmo pero tan grande, que entonces todo nos pone nerviosos. A mí me pasa, yo a veces cuando voy a entrar a la transmisión de la radio y demás, mi computadora, la internet es un poco lenta y entonces estoy preocupado porque miro la hora. Hoy me pasó exacto eso mismo, pobre Alejandro Segura habrá dicho, se habrá dormido el padre, se habrá olvidado, y yo tenía que esperar que se conecte mi computadora, si no, no podíamos salir al aire. Saber esperar, no todo ya. Yo agradezco el que inventó el microondas porque a mí me permite calentar la comida rápidamente, pero miren, el embarazo sigue durando 9 meses y a veces es peligroso cuando los queremos apurar o si viene el parto prematuro. Y entonces a veces hay que aprender a serenarnos y a serenar al otro, porque si yo estoy todo acelerado y nunca le pregunto al otro, no le doy ocasión. Cuando vos le preguntás al otro por cómo andás y lo escuchás, haces un ejercicio de paciencia, pero es un ejercicio de caridad. Lo ayudás a serenar. Y la última de estas nuevas pobrezas es aquel que está deprimido, desesperanzado. No la depresión como una enfermedad, porque es una enfermedad, pero aquel que está con su espíritu sin esperanza. Todo lo ve negro, ve el vaso vacío, el medio para abajo. Y entonces siempre se queja. Y es el quejoso, que a veces incluso, una vez me decía un niño en una confesión, ay, padre, no se da cuenta, pero mamá a veces está todo el día quejosa. Es como los que no se lavaron los dientes, tienen frío al aliento, lo sufren los que están cerca, me decía. Claro, a veces estamos demasiado pesimistas, porque también a veces nos dejamos llenar, estamos todo el tiempo viendo televisión, noticieros, que nos pasa una noticia, nos pasa la otra. Para escuchar Radio María, yo siempre le digo a la gente, pone Radio María, apagar los noticieros, dejate acompañar. 3 nuevas pobrezas, pero vos podés pensar quizás pobrezas concretas, nuevas que hay en tu barrio. Una persona que se le incendió la casa y perdió todo. La inundación, el drama cuando llega el agua, pero el agua cuando se va. Seamos capaces que el Espíritu nos muestre las nuevas pobrezas. Vamos al último tema musical que nos propone Alejandro y después una pequeña pista de una santa que nos puede ayudar a entender profundamente las bienaventuranzas. Benditos los pobres el espíritu, pues de ellos es el reino de Dios. Benditos los que lloran, pues recibirán consolación. Benditos los mansos y humildes,
Benditos son los compasivos, pues misericordia tendrán. Benditos son los puros, pues verán la gloria de Jehová. Radio María nos lleva norte, sur, este, oeste, distintas situaciones. Y yo le decía que el Papa Francisco, en la exhortación Gaudate Exultate sobre la santidad, el capítulo 3 comienza con las bienaventuranzas, pero después termina con el otro protocolo de la caridad, que es Mateo 25. Y yo quiero terminar con esto, porque decimos, por lo tanto, ser santos, dice en el número 96, no significa blanquear los ojos en un supuesto éxtasis. Decía San Juan Pablo II que si verdaderamente hemos partido de la contemplación de Cristo, tenemos que saberlo descubrir sobre todo en el rostro de aquellos con los que él mismo ha querido identificarse. De acuerdo a Mateo 25 es, ¿cuándo me viste? Cuando tuve hambre me diste de comer, estuve enfermo y me visitaste. Es decir, Jesús se identifica. Y esto, por eso Juan Pablo II dice, no es una simple invitación a la caridad, es una página de cristología que ilumina el misterio de Cristo. En este llamado a reconocerlo en los pobres y sufrientes, se revela el mismo corazón de Cristo, sus sentimientos y opciones más profundas, con las cuales todo santo intenta configurarse. Nosotros, esto es importantísimo, porque no somos simplemente una ONG que hacemos un acto de filantropía. No, nosotros contemplamos a Jesús en la Eucaristía, adoramos a Jesús en la Eucaristía y después seguimos nuestro día, seguimos ayudando, sirviendo, viéndolo en distintos lados y de un modo especial buscando a aquel que nos necesita. El sí de María en Nazaret se constituyó en un sí en María, en que va a visitar a su prima Santa Isabel. Entonces, esta unión entre Eucaristía y caridad es fundamental. Y alguien que lo vivió profundamente, la Madre Teresa de Calcuta. Y acá los que tienen la posibilidad de estar viendo la señal de Radio María lo van a poder ver y además les cuento. Yo, siendo seminarista, tuve la gracia de conocer y de ser chofer de la Madre Teresa de Calcuta. Y pude ver lo que ella hacía, porque estuve 2 o 3 días, y ellos comienzan el día adorando al Santísimo con la Eucaristía. Y después salen a servir a los más pobres, a los más abandonados. Y yo, el día que me despedí de ella, medio cholulo, le pedí un autógrafo, y se rió, y me tomó el breviario, el libro de oraciones, que justo me toca en este tiempo, y me puso su firma. No sé si ahí se llega a ver un poquitito, estoy poniéndolo para los que están en pantalla, ahí creo que ahí se ve, es realmente una reliquia. ¿Y qué me pone? Sé solamente para Jesús. Es mi mayor deseo y que Dios te bendiga. Y yo hoy te propongo que podamos decir, Señor, hemos comenzado la jornada hoy con este texto tan lindo que nos regalás. Has fijado tu mirada en nosotros, somos tus discípulos. Nos has regalado a través también de las canciones de Alejandro, de lo poquito que yo pude aportar, de todos los lindos comentarios de ustedes, nos hemos como abierto un poquito la perspectiva. Ahora, cada uno muchos seguiremos oyendo la radio. Yo, de hecho, me voy ahora a confesar al Carmelo y seguiré escuchando la radio. Yo prendo el coche y ya se sintoniza Radio María. Pero todos hoy, manos a la obra. Que cada uno de nosotros hoy le pueda decir, Señor, hoy yo hago algo concreto. Trato de buscar quién puedo, no solamente rezar por ellos, sino un mensajito de texto. A lo mejor saludar al vecino. A lo mejor interesarme o preocuparme en algo bien concreto. En nuestra arquidiócesis de Buenos Aires estamos en el mes de la Biblia y ¿saben qué estamos haciendo? Pidiendo a la gente que por ahí tiene más de una Biblia en su casa, que la done para que el sacerdote de la capellán de la cárcel de Devoto
pueda llevar la Biblia al grupo que están reflexionando con la palabra de Dios y les gusta especialmente rezar con los salmos. Mira, estate atento que vas a encontrar que Dios te regala muchas oportunidades para vivir estas bienaventuranzas con las cuales hoy nos ha bendecido la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Gracias, Alejandro. Aclaro por si algunos escuchó el padre Javier que no es nada serio, este tiempo de cambio de estaciones y todo el desgaste que él hace, sobre todo con su voz, demás, a veces le juega una mala pasada, pero prontito lo volveremos a tener, porque vuelvo a decir, yo soy el primer oyente, y además hoy seguramente nos hará llegar la catequesis en un minuto. Que Dios los bendiga, y en el altar pongo a cada uno de ustedes, y ustedes también, sobre todo en el rezo rosario, tengan un pensamiento por este sacerdote, que es un gran deudor y oyente de esta radio. Seguimos sintonizados en la radio de María y a las obras, a poder mostrarle a Jesús que lo reconocemos en la Eucaristía, pero también en el hermano pobre. Buen día. Unidad.